agradezco mucho al doctor Morales por su invitación para esta exposición sobre algún tema muy particular, en razón de que, si bien cada vez más con la importancia que está adquiriendo China en los últimos años, se escucha hablar de un tema prácticamente desconocido en Occidente, que es justamente el confucianismo, y también por la instalación, como vamos a ver en la introducción que les voy a hacer sobre el confucianismo, sobre el Instituto Confucio y otras promociones que ha emprendido China sobre su cultura antigua. Pero en todo caso, ya desde el nombre, la aproximación que voy a dar al confucianismo es una aproximación que un poco particular, y voy a explicar por qué es particular. Justamente cuando propuse el título de la conferencia, Fisiología Ética Confuciana, sonaba muy particular, un poco extraño. Incluso el doctor Morales me escribió un mail diciéndome si me había equivocado o no en esto de fisiología. ¿Por qué voy a hablar sobre el cuerpo cuando estoy hablando de la ética? Porque el confucianismo, al no ser una corriente occidental, y eso lo vamos también a aclarar, porque en Occidente también hay una tradición de pensar el cuerpo de otra manera que no sea desde el punto de vista médico o fisiológico simplemente, sino también desde el punto de vista moral. Eso lo vamos a ver también, lo incluido en una parte de mi exposición. Pero en todo caso, el pensamiento confuciano es un pensamiento que muy antiguo en China, pero que en realidad no se considera a sí mismo, y lo vamos a ver cuando justamente lo que voy a hacer ahora, que es presentarles un poco el confucianismo a lo largo de la historia china, para que entiendan de que tampoco se puede hablar. Por cierto, una pequeña introducción a la pequeña imagen que están viendo. Al costado es la palabra que se utiliza en chino, es la entrada a uno de los templos confucianos de una de las pocas ciudades que todavía han quedado de la dinastía Ming, y que tenía en la entrada de este templo confuciano, y subrayo la idea de templo confuciano y no de escuela simplemente, tenía el carácter Ru, que es la manera como se define el confucianismo, se llama el confucianismo en China, lo cual ya nos dice una cosa importante, de que nuestra concepción nuestra idea de llamarlo confucianismo es algo puesto en Occidente, o sea, referido a un maestro, y a este maestro Confucio, ¿no? Mientras que en China no hace referencia a un maestro, hace referencia, como ven el carácter Ru, al parecer a un tipo de, vamos a ver, de sacerdote que pedía, acá les voy a señalar, acá el carácter Ru está conformado, ustedes saben que en China son ideogramas, por lo tanto, y este es un ideograma muy antiguo, que hace referencia en la parte izquierda, en esta parte de acá del ideograma, vemos la representación de un hombre. Un hombre, en chino, normalmente se le representa como una persona caminando. Esta es una síntesis, no sé si logran verlo, son de dos rasgos simplemente, pero que si le alarga esta parte de acá, que es como describe el carácter Ren, aparece el hombre, y en la parte de arriba de este carácter aparece el signo de la lluvia. La parte de abajo, como todo ideograma chino, es fonética. Lo interesante es la relación que existe entre el hombre y la lluvia. De ahí se ha creído de que el término Ru, que nosotros hemos mal traducido como confucianismo, haciendo referencia al maestro, a un maestro de los Ruya, hace referencia del signo originalmente a un maestro de la lluvia. Alguien que se encarga, al parecer, o se encargaba en el siglo 7 o 8 antes de Cristo de llamar a la lluvia a través de los rituales. Y de ahí viene la palabra que nosotros hemos traducido por confucianismo. Por cierto, en todas las ciudades chinas era obligatorio tener un templo dedicado a Confucio. Era prácticamente el templo oficial de la ciudad.
Junto, por supuesto, también había, pero que eran de menor importancia, y vamos a explicar por qué, templos dedicados al budismo, al taoísmo, etcétera, pero solo había uno dedicado a Confucio y a los confucianos. Este es más o menos, he hecho una pequeña división para presentarles el confucianismo, las tres etapas más importantes del pensamiento confuciano, porque obviamente entenderán de que no existe un confucianismo, sino muchos confucianismos que en determinada época, desde que más o menos inicia la escuela en el siglo V o VI antes de Cristo, comienzan con un grupo de ideas. Estas ideas van cambiando a través del tiempo y van siendo reformuladas constantemente. Hay un periodo inicial que se le conoce como el confucianismo antiguo. Okay. Cuando el confucianismo antiguo, este periodo inicial, como ustedes ven, hay un periodo, a su vez, divide en dos partes, el periodo del confucianismo preimperial, que es el más antiguo, que se remonta al siglo V antes de Cristo y termina alrededor del siglo III después de Cristo. En este periodo el confucianismo está en formación. Es en este periodo donde aparece un maestro, que no era el único, que era Confucio, que promueve ciertas categorías que sí se van a convertir en canónicas, pero que por las fuentes históricas, las pocas fuentes históricas que tenemos de esa época, además de confirmar la existencia de Confucio, cuestión que no podemos hacer de repente con otros pensadores y otros iniciadores de escuela china, como vamos a ver, se habla también de otros maestros que enseñan cosas parecidas a él. Era un grupo que residía en esa época en algunos reinos de los llanos centrales, como se llama, donde supuestamente nació la cultura china. Y bueno, este periodo tiene varios representantes. Hasta hace solo 30 años se hablaba siempre de, además de Confucio, Kongzi, como se dice en China, porque Confucio es la derivación que hicieron en el siglo XV los jesuitas, que le llamaron Confuzi, y Fuzi simplemente es maestro, el apellido es simplemente Kong. Pero en esa época, hasta hace 20, 30 años, solo se conocía dos representantes, textos que nos han llegado a nosotros. Al maestro Mencio, que es en realidad un siglo y medio después de Confucio, al maestro Xunzi, que también es su libro muy importante, de enorme influencia en esa época, en el siglo III antes de Cristo, muy leído, también un maestro muy importante, ambos muy diferentes, por cierto. No eran iguales, son textos completamente diferentes, ambos maestros confucianos, pero tenían una concepción de todas las categorías muy diferentes. Eso nos muestra también la riqueza de este pensamiento y también la idea de que no hay un confucianismo ni siquiera en la época antigua. Pero hace 30 años se encontró, por eso después de Confucio, por estos textos de Bodien, se encontraron en unas excavaciones arqueológicas varios textos de bambú, escritos en bambú, que pertenecían a solo unos 100 años después, inclusive menos, 50 a 100 años de la muerte del maestro Confucio y de los primeros confucianos, lo cual nos ha dado una aproximación diferente al pensamiento confuciano antiguo. Y sobre todo las ideas de las cuales voy a hablar hoy día y lo que voy a centrar justamente es en base a estos textos y a este pensamiento que es casi totalmente desconocido. No hay textos traducidos, al inglés hay muy pocos textos y al castellano no hay ningún texto traducido de los de Bodien. Además de, bueno, yo he traducido algunos, pero es muy difícil, ya les voy a explicar después por qué. Y después después de la época de Xunzi, tenemos los 5 clásicos, que también los supuesto el confucianismo preimperial porque pertenecen a ese periodo. Pero el problema es de que estos 5 clásicos en realidad son compendios o recopilaciones que se comienzan a editar a principios de la dinastía Han para refrendar lo que la dinastía Han hace, y de ahí viene la importancia del confucianismo. Por eso les he separado acá, les he puesto el confucianismo de la dinastía Han. Porque, ¿qué pasa en la dinastía Han? La dinastía Han, los emperadores de Han, en su búsqueda de unidad del imperio chino que ellos habían recibido, del primer gran emperador chino que unifica los llanos centrales, intentan en un primer momento fundar la estructura gubernamental sobre parámetros taoístas
pero fracasan. El taoísmo es un pensamiento que no se acomoda muy bien para las estructuras de Estado, aparte venía también del legalismo, que era importante también en esta época, que de repente lo voy a explicar un poco después, que el primer emperador utilizó el legalismo para armar un Estado muy fuerte, donde había solo una cabeza, elimina por supuesto a los aristócratas de esa época para formar un Estado unido. Pero los primeros emperadores de la dinastía Han tampoco les acomodaba muy bien este pensamiento, ni el taoísmo ni el legalismo, y deciden de que el pensamiento que más acomoda para realizar esta estructura gubernamental es el confucianismo. Y por lo tanto, en el siglo I a.C. se declara al confucianismo como ideología del Imperio Chino. Declaración que va a continuar realmente por todas las dinastías chinas. A lo largo de todas las dinastías chinas van a hacer exactamente lo mismo, declarar el confucianismo de su época, por supuesto, como ideología del Imperio Chino, y esto solo va a terminar hasta 1912. Por 2000 años el confucianismo va a ser declarado ideología del Estado. Y en base a eso, todos los funcionarios, la estructura estatal, van a rendir homenaje ideológico al pensamiento de los Ruya, al pensamiento confuciano. Pero como vuelvo a subrayar, cada uno va a declarar a un confucianismo muy diferente, cada dinastía, según las influencias que tenga, como ideología del Estado, y eso lo vamos a ver. El segundo periodo, muy importante en el confucianismo, por supuesto también menciono el confucianismo de la dinastía Han, ya era diferente, muy diferente del confucianismo preimperial. El segundo periodo importante es el periodo que se le llama el confucianismo de las dinastías Song y Ming. Estoy hablando, la dinastía Song se inicia en el siglo X aproximadamente, y la dinastía Ming se inicia en el siglo XIV y termina en el siglo XVI aproximadamente. Estamos hablando de 5 siglos de confucianismo, cuando surge un confucianismo nuevo, renovado, al cual se le conoce dentro de la literatura confuciana como neoconfucianismo, o simplemente como confucianismo de la dinastía Song y Ming. Pero ¿cuál es la característica de este confucianismo? Ya muy diferente del antiguo, es de que ya el budismo ha entrado a China a partir del siglo I después de Cristo, y eso ha cambiado enormemente el pensamiento chino. Por lo tanto, 1000 años después de presencia del budismo, el confucianismo que surge en el siglo X en la dinastía Song ya va a beber mucho del budismo y por supuesto del taoísmo, que ha también progresado mucho. Por lo tanto, el neoconfucianismo del siglo X está impregnado de pensamientos budistas y taoístas, ¿no? Lo que lo va a hacer muy diferente. La problemática del neoconfucianismo, si bien utiliza las categorías tradicionales, es otra cosa que el confucianismo antiguo, se parece muy poco. Esa es la segunda etapa importante que dura mucho tiempo, y además el confucianismo que, por ejemplo, Matteo Ricci, el sacerdote jesuita que llega a promover el catolicismo en China, es el que conoce. Pero cuando él habla del confucianismo, él habla realmente no del antiguo, no de Confucio en realidad, sino del neoconfucianismo creado en la dinastía Song, o sea, en el siglo XI, que es completamente nuevo. Después tenemos como tercera etapa lo que he puesto como confucianismo contemporáneo, que sobre todo el del siglo XIX y XX, cuando el neoconfucianismo ha entrado en crisis, o sea, estas nuevas ideas nacidas en el siglo XI de Confucio han entrado en crisis. ¿Por qué? Porque ya no pueden sostener una estructura estatal que comienza a decaer con la presencia cada vez más fuerte de los países occidentales. Y por supuesto el ingreso a China del pensamiento occidental. Las dos cosas se unen en el siglo XIX, y el siglo XIX es el gran periodo de crisis del imperio chino. En este periodo, algunos pensadores intentan rescatar a Confucio, pero aún otra vez un nuevo Confucio.
Un nuevo Confucio, al cual la argumentación alrededor de las categorías confucianas en esta época también se nota claramente la influencia del pensamiento occidental, un poco para justificar la presencia de la ideología confuciana en China imperial. Eso en el periodo final del Imperio Chino, que termina estrepitosamente porque es un cambio de sistema total en 1912, cuando China pasa de imperio a república, realmente de la noche a la mañana, cuestión que no sabe realmente manejar. Imagínense, uno de los imperios más antiguos de la historia fue la primera república, el primer país en declarar una república en Asia, lo cual es un poco contradictorio ya en sí. Ningún país lo había hecho antes. Entonces, obviamente, es la destrucción de un sistema y pasar a un sistema que todavía ni siquiera conocía, ni siquiera entendía. Y es el confucianismo otra vez que en esa crisis, en esa enorme crisis, por algunos pensadores va a ser otra vez rescatado como un pensamiento que, si bien ha traído, muchos lo rechazaban por supuesto como culpable de la decadencia china, pero incluso en el rechazo siempre van a recurrir a Confucio, a las categorías confucianas, para repensarlas y otra vez animar a pensar con parámetros confucianos. Y es así que va a surgir en el siglo XX un movimiento de renovación muy diferente al anterior, por supuesto con mucha influencia del pensamiento occidental. A Confucio se le va a comparar con Heidegger, con Kant, y se van a hacer diferentes análisis del confucianismo, y eso va a traer muchos problemas, como vamos a ver. Si me baso en estos pensadores del siglo XX, no podría dar la conferencia de ahora, porque el pensamiento de los pensadores chinos, estoy hablando, estaba bajo la influencia de Occidente. Entonces, por lo tanto, los parámetros occidentales eran los que explicaban al confucianismo de esta época. Es así como el confucianismo entra a las facultades de filosofía en las universidades chinas hasta tiempos recientes. O sea, totalmente desgajado, totalmente reconvertido en algo que nunca había sido, que es una filosofía occidental, una ética según los parámetros occidentales, por supuesto. Y es el que más conocido quizás. Interesante también que este periodo, que está terminando realmente, y lo voy a justamente explicar ahora, es un periodo interesante análisis y para el estudio comparativo del pensamiento chino con el pensamiento occidental, pero que ha traído muchos problemas en la interpretación, sobre todo del confucianismo antiguo. Luego, en el siglo XX, y es necesario señalar esto, a mediados del siglo XX va a comenzar un proceso diferente. La primera imagen que están viendo arriba, esta es una imagen dramática que termina un periodo de discusión. Acabo de mencionar que ya en 1912 el primer presidente de China, Sun Yat-sen, y muchos como él achacaban al confucianismo la responsabilidad de la decadencia del imperio chino. Ya. Este discurso va a continuar en muchos pensadores chinos. Van a decir el confucianismo, al contrario, es lo que, si superamos el confucianismo, vamos a encontrarnos mejor y vamos a entrar al progreso de China. Y esta muestra, esta es en la época ya cuando se ha pasado de la República China a la República Popular China, que comienza el año 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente entenderán que es cuando China se convierte al comunismo. O sea, Mao Zedong, dirigiendo al Partido Comunista Chino, toma el poder. Ahí se inicia un proceso, obviamente, de cambio ideológico, de una nueva estructura de Estado, basado en el partido que ha tomado el poder, y este continúa con un periodo. Obviamente hay un negacionismo de la historia antigua de China, no les interesa, simplemente no es algo que le llamen, no va a pasar nada, no hay grandes destrucciones en ese periodo, pero todavía dentro del Partido Comunista había un sector del partido, no era todo, de que sí todavía continuaba con un discurso sobre el problema de Confucio y el problema de tener una historia imperial. Desde el punto de vista comunista es imperialismo, es decadente, y eso hay que en algún momento, como lo ven en esa imagen, hay que destruir todo aquello que nos ha llevado a eso, a esa destrucción, a ese imperialismo antiguo. Y lo que están viendo es, en la época de la Revolución Cultural, los guardias rojos
que era una sección, vamos a ponerlo así, del Partido Comunista Chino, va a entrar al templo de Confucio en Chufu y va a destruir todas las imágenes. No solo las de confucianismo, sino de todos los templos taoístas y budistas también van a ser destruidos sistemáticamente por los guardias rojos. En algunos de esos casos, para que vean que China se parece muy monolítica, pero nunca lo ha sido, ni siquiera en esta época tan dramática del Partido Comunista Chino, el Partido Comunista muchas veces, enviado por el primer ministro Zhou Enlai, manda a proteger los lugares más importantes para que los guardias rojos no destruyan el templo. Eso no sucede acá, pero hay toda una historia alrededor de esta entrada de los guardias rojos al templo de Confucio, al templo de Confucio de Chufu, que es el más importante, donde nació Confucio y donde hasta hoy en día se encuentra la tumba de Confucio. O sea, este templo había sido adorado por 2000 años. Todos los emperadores a lo largo de la historia china habían rendido homenaje a este templo. O sea, sus figuras, todo el edificio era uno de los más bellos de China en esta época. Pero, para que vean que las cosas son interesantes justamente cuando lo vemos en perspectiva, los guardias rojos estuvieron defendiendo el templo, o sea, mejor dicho, el ejército chino, el Ejército Popular de Liberación China, defendió el templo por una semana. Pero después de una discusión ideológica con los guardias rojos, los dejan entrar. Y finalmente sucede esto. Todas las imágenes del templo son sacadas y quemadas. Este es el final. Realmente no es simplemente los comunistas que niegan eso. Hay una tendencia ideológica en China que comienza en 1912 que también hace lo mismo y que destruye de otra manera el confucianismo, pero acá hay la destrucción física. Interesante este último periodo, de que va a terminar, obviamente. Después tenemos la otra imagen del Partido Comunista Chino a partir del año 2014. Estos son la imagen oficial del Instituto Confucio. El Instituto Confucio es el instituto para la promoción actualmente de la cultura y la lengua china en el mundo. Miren cómo hemos pasado de la época de la Revolución Cultural, de la destrucción de las estatuas de Confucio, a la promoción con el nombre de Confucio. ¿Por qué no le pusieron? Eso es interesante reflexionar. ¿Por qué no le pusieron el Instituto Mao Zedong? Como podría ser. No, pusieron Confucio. Pero entonces, ¿de qué Confucio estamos hablando? Eso es lo interesante. ¿Qué es la interpretación que han dado en los últimos años, a partir del 2004, de Confucio, para que sea realmente la punta de lanza cultural de la China, del Partido Comunista Chino? Eso es muy interesante, ¿ya? O sea, hay una reinvención de nuevo del confucianismo. Y el año pasado, justamente acá en el Perú, en la Universidad de San Martín, se programó esto, el primer simposio internacional Foro Internacional sobre el Confucianismo. Yo participé en este foro, pero eso es una muestra más de que estamos frente a una renovación del confucianismo con otros parámetros completamente diferentes. ¿Ya? Pero, obviamente, nunca estas cosas se dan sin contradicciones. Por ejemplo, lo que están viendo acá, a ver, les voy a reducir un poco la imagen porque no se ve muy bien los años. Miren, esta estatua es la que ahí se encuentra, es una foto que yo he tomado. Esta foto es del Museo Nacional de China, o sea, el museo más importante de China, donde se recoge toda la historia de China, de todas las partes de China, y se encuentra en la plaza Tiananmen. ¿Cuál es el problema de esto? De que esta estatua, de enero a abril de 2011, la pusieron en la plaza Tiananmen, pero solo duró 3 meses. ¿Por qué? Porque en esos 3 meses, los órganos internos del Partido Comunista Chino dijeron, ¿cómo iba a ser posible de que una imagen de Confucio, que representa el pensamiento antiguo imperialista chino, esté en el santuario, porque el Tiananmen es eso, el santuario de la República Popular China, del Partido Comunista Chino? Porque está la foto de Mao al frente.
La plaza de Tiananmen no era plaza, hasta la entrada del comunismo en China, que la convierte en estas grandes plazas como la Plaza Roja, donde se reúne el pueblo. Y además en su centro se encuentra la tumba de Mao Zedong. Y los monumentos alrededor de la plaza de Tiananmen son de Mao Zedong. Pero sin embargo, pusieron a la estatua de Confucio, mirando prácticamente la foto de Mao Zedong. A los 3 meses, esta imagen fue retirada y fue puesta dentro y después dijeron, no, ahí está, en realidad no entra, está muy incómoda ahí porque realmente no estaba ella, estaba hecha para la puerta, pero no para estar dentro. ¿Qué nos muestra esto? Justamente el debate que hasta ahora vive en China en torno a la figura y al pensamiento confuciano. Ya, ese es el problema, debate que enriquece mucho el pensamiento, ha enriquecido mucho los estudios del confucianismo, pero que también son problemáticos porque entonces otra vez nos preguntamos qué es el confucianismo, ¿no? Es una pregunta que es muy difícil de responder. Con lo que acabo en la introducción que he hecho de las diferentes etapas, ya nos damos cuenta de que en realidad son muchos confucianismos, muchas ideas con muchas características propias. Bueno, ahora sí voy a comenzar después de esta pequeña introducción sobre la exposición que les he venido a dar sobre la fisiología confuciana ética. El confucianismo antiguo, y como les dije, voy a regresar al confucianismo antiguo, que es el que más me interesa personalmente, al momento de en el momento de su creación, estamos hablando siglo V antes de Cristo, nunca se consideró realmente una escuela original. Confucio, todo el discurso que encontramos en este texto bastante particular, extraño, ilegible realmente, incomprensible en muchos de los que son las Analectas, que es el libro supuestamente donde se muestran las enseñanzas de Confucio. Digo que es un libro difícil porque todo el mundo lo cita, pero es muy difícil de entender. Es un libro que pertenece al siglo V antes de Cristo, que no fue escrito por la mano de Confucio, que son comunicaciones con sus discípulos, y que por lo tanto para definir cada categoría hay 5 o 6 contradicciones. Se justifica porque era un maestro enseñando a sus discípulos, cada uno entendía lo que él quería, y además como buen maestro chino se acomodaba al discípulo. Por lo tanto, a cada uno le explicaba una categoría confuciana de acuerdo a su capacidad. Él mismo lo dice. Él no tiene la capacidad para entender algo teórico, entonces le enseña algo práctico. A él sí tiene la capacidad para entender algo teórico, entonces le muestro algo teórico, ¿no? Y así a cada uno, y además el libro, las Analectas, está dividido por el nombre de cada uno de sus discípulos. Lo cual claramente nos muestra que es un texto de clase, son notas de clase de los libros. Por lo tanto, entender a Confucio a partir de las Analectas es realmente imposible. Pero de cualquier manera nos da una imagen y algunas categorías que ya se utilizaban en esta época. Hay 2 cosas importantes que dice Confucio, lo dice directamente a uno de sus discípulos, cuando alguien le pregunta, por ejemplo, ¿y usted qué es? ¿Un filósofo? Usted es, en el sentido de que usted es un pensador teórico, obviamente la palabra filosofía no existía en esa época, sino usted se dedica solo a la teoría, a teorizar, o usted se dedica a las estrategias de guerra. Y Confucio le dice, porque eso le pregunta el duque de Lu, donde él vivía, él le dice, yo no soy otra cosa que un maestro ritual. Lo único que yo sé es mover los bronces durante el ritual. Es a lo que yo me dedico y es lo único que sé. ¿Y qué promuevo? El ritual, pero que se remonta a la dinastía Zhou. Yo soy simplemente un transmisor del conocimiento de las dinastías anteriores. Yo no soy un creador. Cuestión importante en China, ¿eh? En China, ser creador es un problema. Uno tiene que transmitir el conocimiento. ¿Crear algo? No. Y esa es la enorme tradición que tiene China del comentario. Uno comenta lo ya escrito. Pero por supuesto es muy diferente el comentario. Vamos a ver que tienen miles de recursos para el comentario. Pero de cualquier manera no hay nadie que se atreva a decir, yo voy a escribir un libro hoy día y va a ser la gran maravilla, porque no existe eso en China. La idea es el comentario que fluye y yo transmito. Y Confucio, él dice, yo no enseño nada, solo transmito el conocimiento de las dinastías antiguas. Y entre ese conocimiento que él transmite, justamente para subrayar este aspecto ritual del confucianismo, que es transparente en las Analectas,
él promueve lo que él llama las 6 prácticas. Las 6 prácticas que supuestamente eran las prácticas, o sea, la manera que se enseñaba y con lo que se educaban los aristócratas en el siglo 7-8, que es de la dinastía Zhou, 3 siglos antes de Confucio. Y Confucio dice, eso es lo que yo enseño. Pero ¿qué aprendía la aristocracia en esta época? Los rituales, por supuesto, la práctica ritual, la interpretación musical. La música es muy importante. La idea del ritual sin música es casi imposible en el confucianismo, en el pensamiento antiguo. El tiro con arco, fundamental. Y acá comienzo a hablar ya y a subrayar este aspecto del tiro con blanco, porque el tiro con arco exige 2 cosas. Exige concentración mental y también una posición física. Esa va a ser el arte preferida por los confucianos. Y por supuesto que queda como herencia en varios países del Extremo Oriente. En Japón, en Corea todavía hay festivales de tiro al arco. Y en los palacios, en el templo de Confucio y en el Palacio Imperial de China, el tiro al arco era el arte aristocrático por excelencia. ¿Por qué? Porque es muy difícil tirar al arco. Uno tiene que estar concentrado y tener dominio de todo su cuerpo. Hay una posición determinada para dar en el blanco, es concentración del blanco, y toda esta preparación es la que fascinaba a Confucio, porque en esta preparación que es física y mental se encuentra realmente el confucianismo. No hay otra cosa. Un hombre es hombre cuando tiene el dominio físico y el dominio mental. Pero dominio físico real estoy hablando, y no solo del cuerpo, sino también la posición. Cuando uno tira al arco, está en una posición recta determinada, tiene que tener una musculatura especial, y eso es lo que promueve, es el arte preferido, porque como parece que toda la terminología confuciana parte de su reflexión sobre el tiro al arco. ¿Ya? Después tenemos la conducción de colles, que era muy importante para la guerra, que también la valora como un arte necesario, la lectura de libros, pero hay que tener cuidado. Lectura de libros para el pensamiento confuciano no era leer libros y analizarlos libremente, era leer los libros antiguos como un ritual, para más o menos como se podría leer, entiéndanlo así, es más sencillo, no para interpretar los significados, sino para saber lo que decían los antiguos y seguirlos. Es porque uno no puede leer sin practicar, ¿no? Los textos antiguos eran considerados como podemos considerar ahora la Biblia, o sea, que no te cuenta una historia real, simplemente son enseñanzas para tu comportamiento. Así leía, esa es la lectura de libros que ellos promueven. Y la práctica numérica, que también es interesante, que tiene que ver con los números, es cierto, porque en China hay toda una larguísima tradición de combinaciones numéricas. Recuerden el libro, un clásico de esa época, es el libro de las mutaciones, que son combinaciones numéricas. 64 trigramas, betigramas, yin y yang, y todo este tipo de especulaciones numéricas eran muy importantes para la formación del aristócrata chino. Todo esto es a lo que los confucianos llaman xue, que en realidad se traduce ahora por estudio, pero en realidad es mejor traducirlo por formación. Formación integral, tanto mental como física del hombre. Es interesante también, y otra vez, y con esto vuelvo a la parte física, que es la que me interesa, que la idea fundamental sobre el cuerpo, cuando en el pensamiento antiguo chino se habla por el cuerpo, ellos utilizan una categoría que ellos consideran fundamental, y que es lo que ellos llaman, que es indefinible, no se puede traducir en realidad, chi. El chi es el término que el confucianismo utiliza para hablar del cuerpo y de todo lo material. Y se puede traducir, alguna vez lo he traducido así, por energía material, aunque puede ser una contradicción, porque es la materia, las maderas, todo lo que vemos está compuesto de chi, ¿ya? Pero también los espíritus son chi. También la fuerza vital es chi. En China no existe una diferencia ontológica entre el cuerpo y el alma, no existe eso. El alma también es chi como el cuerpo, solo que no la podemos ver porque está difusa, ¿ya? O sea, todo lo material es chi,
Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando ellos hablan de formación, de dominio del cuerpo y también de ética, no están hablando de ideas o de una posición, están hablando de algo corporal, real. Cuando uno se convertía en un confuciano y seguía los principios confucianos, no eran principios mentales que uno asumía, eran realmente principios físicos que uno sentía. Incluso la mejor traducción para hablar de las categorías confucianas son sentidos, y algunos van más lejos de hablar de órganos. Cuando tú eras bueno, te crecía un órgano determinado, que ya lo tenía naturalmente, pero que inundaba este chi y te hacía comportarte como tal. Es realmente como tener hígado, igual. Ahora eres un hombre ético, por lo tanto tienes un hígado que te da ese comportamiento, exactamente igual. Y se nota en tu piel, y se nota en tus rasgos. La fisionomía china es muy, muy antigua. Al margen de cualquier religión, había un burócrata que cuando elegían al personal para trabajar en una oficina, pasaba el examen imperial, por supuesto, que era fundamental, y después pasaba a que los fisónomos lo vean el rostro y revise, ya es posible para este cargo, para el otro cargo, porque como era obligatorio, había pasado el examen imperial, tenían que emplearlo, pero los cargos sí los decidía sobre todo el ministerio que le veía el rostro. Porque eso también está dentro del confucianismo, el rostro y la expresión, el color de la piel, también es importante. Justamente sobre eso, antes de leerles un pasaje de estos antiguos pasajes de los libros de Guodian, les voy a dar la definición más antigua de chi para que se den cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Esto viene incluso antes de Confucio, es de un siglo y medio antes de Confucio, pero Confucio menciona muchas veces esta idea de chi. Y también después, a lo largo del confucianismo, la idea del cuerpo del hombre va a ser definida con esta idea de chi. Entonces voy a leer esta definición que viene en un compendio del siglo VI-VII antes de Cristo, o sea, una de las primeras definiciones. Y dice así: el chi es la esencia de todas las cosas, es aquello que las transforma y les da vida. Abajo, en este mundo, permite el surgimiento de los 5 granos. Los 5 granos son los 5 granos para la alimentación de China, ¿no? Entre ellos hay varios tipos de granos, pero por ejemplo el mijo era muy importante en el norte, el arroz también en el sur. No se olviden también, eso es un mito, el mijo era en el norte, en China del norte no come arroz, es del sur, ¿no? La primera vez que yo fui a Beijing no había arroz, era solo la pasta, lo que llamamos mimpao, eso es lo que se come en el norte, ¿no? Es muy diferente, China es un continente. Siempre asumimos cosas pero que no son reales de China. Pero bueno, esos son los 5 órganos que alimentan al pueblo. Arriba, el de las filas de las estrellas y constelaciones, eso también es chi. O sea, los 5 granos de la Tierra son chi. Y las estrellas de la constelación también son chi. Cuando circula entre el cielo y la Tierra, porque es una fuerza, lo llamamos fantasmas y espíritus, lo que les decía. Son aquellas partes etéreas del cuerpo que se elevan simplemente, las concretas en nuestro cuerpo. Cuando se almacenan dentro del pecho, lo llamamos hombres sabios. Concentración de chi. Esta energía material, que es la traducción que les acabo de dar, que es la mejor traducción que he encontrado, aunque normalmente lo llamo chi simplemente, puede ser tan alta como la cima del cielo, tan oscura como las profundidades del abismo, tan amplia como la vastedad del mar, tan compacta que puede caber dentro de mi pecho. Esta energía material no puede ser detenida por medio de la fuerza física, porque puede ser apaciguada por la virtud. No puede ser guiada por medio de las órdenes, pero puede ser inducida por las intenciones. Estamos hablando de una cuestión mental ya. Las intenciones sí dominan nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan de lo que les decía del tiro al arco? Justamente, estoy dominando mi chi por las intenciones de realizar esta arte del tiro al arco, de dar en el blanco. Si las preservamos con la debida atención, la atención es fundamental para el ritual, porque en el ritual uno se tensa, uno presta atención a todo el cuerpo. Palabra que está bien, que en castellano funciona muy bien para hablar del ritual, porque existe la idea de atención sobre uno mismo, permanente, y la atención
en el confucianismo, la etiqueta es fundamental, la atención que le brindamos a otro. Cuando llega alguien, dice, hay que atender a los invitados, cuestión fundamental también del confucianismo, esta atención también hacia los demás y hacia uno mismo. Después dice, si la preservamos con la debida atención, no la perderemos. Estamos hablando del chi incluso. A esto se como la realización de la virtud. Eso es lo que es la realización de la virtud. Cuando se realiza la virtud, la sabiduría emerge y todas las cosas del mundo alcanzan su desarrollo, su completo desarrollo. Solo a través de eso es que podemos nosotros definir nuestra ética, nuestro comportamiento, a través del manejo de nuestro chi. ¿Ya? También en otro pasaje muy interesante de la época antigua, estamos hablando de un pasaje del siglo IV que habla de lo mismo, dice, el pensar, el sentido del humano es la traducción de una de las categorías más importantes del confucianismo, lo que ellos llaman Ren. Esto se debe a que si el pensar de uno es claro, uno investigará. Si uno investiga, entonces estará a gusto. Cuando uno está a gusto, entonces uno será suave. Si uno es suave, entonces uno estará encantado. Si uno está encantado, uno estará en balance. Si uno está en balance, uno será cariñoso. Si uno es cariñoso, entonces uno amará. Si ama, uno será de coloración parecida al jade. Al jade. El jade es muy, muy importante en China. Esta coloración, este color de jade, es el color más precioso en China. Y está hablando, muchos creen, en un principio se pensaba de que estaba hablando que era una metáfora del color, porque va a tener dignidad. No, no, no. En realidad hay muchos pasajes en el confucianismo que habla que la coloración de la piel cambia. Y también de los ojos. El brillo de los ojos cambia cuando uno es virtuoso y uno ha asumido en sí las categorías confucianas. Es por eso que después de hace 30 años recién se traducen las categorías confucianas como sentidos. Como si fuese realmente la manera como nosotros nos aproximamos al mundo. Porque no son algo, una idea. Les hablaba del confucianismo del siglo XX, de pensar, de comparar el confucianismo con Occidente, y pensar de que eran simplemente ideas o comportamientos. Ahí viene toda la idea de que el confucianismo es una ética. No era una ética, era realmente una serie de ideas que hablaban de la transformación física del hombre para convertirlo físicamente en un hombre ético. Crear nuevos sentidos. Uno, cuando practica el confucianismo, crea estos nuevos sentidos con los que se maneja en el mundo, e internamente sus órganos cambian, porque eso lo afecta. Sus órganos, que son chi, cambian y tienen una nueva disposición. Por eso era más alto, podía caminar de otra manera. Confucio habla miles de veces diciendo, mire, él es un hombre sabio, porque miren cómo camina. Miren cómo está su espalda. Es bien interesante, y por supuesto el color de la piel, el color de los ojos. En los ojos siempre han sido fundamentales en China y hasta ahora en la medicina china se ven mucho los ojos para saber cómo uno está físicamente. ¿Ya? ¿Y cómo se mide el chi en la medicina china, que está íntimamente ligada al confucianismo? Con el pulso. ¿Por qué? El chi circula. En la visión del cuerpo chino, todo circula permanentemente. Por lo tanto, si yo tomo el pulso, no están tomando el pulso para saber simplemente cómo está el corazón, sino cómo circula el chi. Y de ahí ellos parten, hasta hoy en día en China es una práctica común. Saben cómo está tu chi y pueden saber dónde está el problema. Pero eso es a nivel médico. Pero la misma terminología médica que hasta ahora se utiliza en China era la que utilizaba el confucianismo para hablar de un hombre ético o con principios o no. Es algo muy particular esta historia del confucianismo. Y muy interesante, justamente no encuentro el pasaje en el libro de los rituales, uno de los libros fundamentales del confucianismo, habla de, por ejemplo, al momento en el que los hombres rinden homenaje a sus padres, el duelo en China duraba 3 años. O sea, después de la muerte de uno de los padres, uno tenía que retirarse de la vida activa
y cumplir con este duelo 3 años. Pero es muy interesante, es una larga lista en el libro Rituales, donde estos 3 años se viven de una manera especial. No solo uno no escucha música, o camina por el campo en solitario, que también lo dice, ¿no? Sino también uno toma actitudes físicas determinadas. Dice cuánto llorar, cómo gesticular, cómo caminar, cómo mostrar el sufrimiento en soledad, porque el confucianismo es algo que rechaza mucho, es mostrarse a los demás, mostrar esto a los demás. Simplemente por eso uno, por ejemplo, cuando está en duelo, se aleja de las ciudades, de lo que promovían, y en la soledad tiene que hacer rituales en gestos, cómo comportarse, y por supuesto tiene que llorar todos los días, cómo pensar en su padre o madre fallecido. Todo eso está regulado en el confucianismo, porque es justamente este dominio físico fundamental que te lleva a convertirte en un ser ético confuciano, ¿no? Eso es muy interesante, la manera como tiene de aproximarse. Es por eso que del confucianismo hay todas las teorías, todos estos cambios teóricos que he mostrado en la introducción, de que en una etapa, en la otra etapa, etcétera, hay algo que une a todas estas etapas, es de que el confucianismo jamás fue una doctrina, sino como ellos lo definen, como una ortopraxis. Haz. Cuando tu cuerpo tenga la disposición, porque el cuerpo está hecho de chi, tenga la suficiente disposición, las virtudes confucianas van a caer en ti, se van a convertir, tu cuerpo se va a convertir en un cuerpo confuciano perfecto. Ellos promueven, por tanto, una de las grandes luchas, por ejemplo, contra el taoísmo y contra el budismo, va a ser la práctica ritual. Ese va a ser, por ejemplo, y la práctica ritual más importante del confucianismo es el entierro de los ancestros. Recuerden también, y con esto subrayo un aspecto de la religión china fundamental, que está al margen de cualquier escuela de conocimientos, está íntimamente ligado a la cultura china, que es la religión de los ancestros. Ya, porque los ancestros no son considerados el amor a nuestros padres en la China, no estoy hablando ya ni de confucianismo, ni budismo, ni taoísmo, es considerada la esencia de la religión. Por lo tanto, nuestros padres no son simplemente nuestros padres, sino son los representantes de una larga línea de divinidades. ¿Por qué? Por algo muy simple. Eso, y el confucianismo también tiene esa característica, este pragmatismo al analizar la vida de los hombres. ¿De dónde venimos? De nuestros padres. Sin ellos no tendríamos existencia. Punto. Por lo tanto, ellos convierten en deidades a toda la línea ancestral. Ellos nunca han tenido dioses, porque han tenido ancestros. Los ancestros son prácticamente los dioses. El amor filial es la fe. Es el paralelo de la fe en Occidente. La fe en Dios. No, ese es el amor a nuestros padres. Por eso es tan importante. Y el ritual más importante del confucianismo es el enterrar a tus padres. Es el momento clave. Por supuesto, ahí han tenido muchos problemas. ¿Con quién? Con el budismo. Por ejemplo, con la quema de los cuerpos. Eso va a entrar con el budismo. Pero sin embargo, el confucianismo, a partir del siglo XI, con este renacimiento neoconfuciano, se va a imponer como la práctica dominante del cuerpo, y la práctica funeraria tiene que ser practicada según los cánones y los rituales confucianos. Pero ¿por qué es tan importante enterrar a tus padres y cumplir con todas las reglas de comportamiento ritual? Porque es en esos momentos donde se realiza la verdadera formación, no aprendiéndote las analectas, no leyendo todos los libros, sino en ese momento se concentra todo, porque tu cuerpo se modifica, tu cuerpo hace lo que tiene que hacer, cumple esos rituales, entonces las categorías se corporalizan en ti. Por eso se habla de ortopraxis confuciana, nunca de ortodoxia confuciana, ¿no? Eso es muy importante. Acá les muestro, es un pequeño detalle, esta es una de las primeras imágenes de Confucio. Es muy interesante, porque este largo recorrido de las imágenes de Confucio, por supuesto no estatuas es una influencia budista. Por eso no les pongo una estatua de Confucio, que ahora hasta la católica tiene una estatua de Confucio, es un problema en el confucianismo. Un problema de un tipo muy particular, porque todos los textos antiguos, las estatuas ingresan con el budismo en China. Las estatuas afuera. Antes los chinos tenían una larga tradición de estatuas, pero solo para los muertos. O sea, las enterraban.
para ponerle los avatares con el budismo. Pero cuando comienzan a aparecer por influencia del budismo estatuas, ¿cuál es el problema que se plantean los confucianos? ¿Cómo vamos a transmitir nuestro homenaje a Confucio y cómo lo vamos a alimentar? La pregunta, eso nos parece absurdo, pero claro, porque son ritualistas y en el ritual siempre hay comunicación con los ancestros. Y el ancestro de China era Confucio. Entonces, ¿cómo lo vamos a alimentar? Le vamos a poner la comida. Pero si está en un estadio está muy alto y se va a caer al momento de recoger la comida. Eso se preguntaba, ese era el grave problema. Y además, el otro grave problema era el parecido. Si estamos hablando de una tradición donde todas las partes, los pequeños rasgos físicos son fundamentales para mostrar la sabiduría y la ética de esa persona, ¿cómo podemos hablar de Confucio, de la imagen de Confucio? Entonces hay todo un debate, cientos de libros hablando cómo debían representar a Confucio. Y por supuesto rechazaba la idea de que tenía que ser el artista que en su imaginación, no, todo estaba codificado en la imagen. Todo, hasta los pequeños gestos, las pequeñas arrugas, tenía que parecerse a la persona real. Y obviamente Confucio era el que en su cuerpo mostraba todos los rasgos de la ética confuciana, porque estaban ahí representados. Eso es muy interesante de esta primera representación. Acá les muestro eso, justamente los textos donde he sacado toda esta información, donde muestra claramente que el confucianismo, además de la ortopraxis confuciana, muestra toda esta descripción del cuerpo y los sentidos que tenía que tener un maestro Confucio. Estos textos no están traducidos al español, obviamente. Como ustedes se dan cuenta, estos textos están escritos así, son muy difíciles de traducir. Fueron encontrados sobre bambú, que es donde se escribía en chino. Y también interesante, y esto les muestro como un ejemplo de esta fisionomía antigua, de esta idea de los ejercicios chinos. Lo que ustedes están viendo acá es una tumba, en esta famosa tumba de Ma Wandui se encontraron numerosos textos y también, acompañados de estos textos, numerosos escritos sobre seda. Ya, o sea, en esta tumba al parecer, lo cual también obviamente esto hay que reflexionar sobre eso. ¿Por qué se enterraban los muertos con esto? ¿Por qué? Porque uno, como acabo de decir, uno no pasaba aún más allá en realidad. Simplemente que esta persona al morir terminaba su etapa corporal del chi y terminaba su etapa, vamos a poner, diluida del chi. Pero era igual, era lo mismo. Por eso los lugares donde se enterraban los muertos en China tradicionalmente eran casas y tenían todo para alimentarse y vivir normalmente como vivían afuera. Incluso se sabe que las casas imperiales de la época Han y Tang eran más pequeñas que las tumbas de los emperadores, porque pasaban a otra vida y tenían que tener absolutamente todo a su disposición. Pero es interesante, justamente hablando acá, por supuesto, en este lugar se han encontrado muchísimas cosas, que todavía son hasta mapas de seda, como lo ven acá. Este es un mapa muy antiguo del Río Amarillo, todo eso, pero lo que nos interesa, y por la exposición que estoy dando, es esto. Se encontró esto, que no se diferencia muy bien, que es un libro sobre las respiraciones. Acá lo tienen en ya han renovado los textos sobre esto, si los han reutilizado para que vean una imagen más clara. Y es también un texto que no tiene mucho contexto, porque no hay nadie que habla sobre el trabajo de la respiración, pero se los muestro para que vean la importancia que tenía toda esta idea del cuerpo. Y además, como se darán cuenta, este es un cuerpo que tiene como parámetros el chi que estoy hablando. ¿Por qué? No es la representación física de un hombre. Si bien no se dan cuenta que tiene muchas partes planas y muchas partes circulares. Por ejemplo, el vientre. El vientre en todo el arte chino es fundamental, porque ahí se concentra el chi. Ahí se concentra el chi, ahí circula el chi, ¿no? Y también los brazos y todas estas extremidades también son planos normalmente, porque el chi circula por todo el cuerpo. O sea, no sé si se dan cuenta, y estas posiciones, no vayan a pensar simplemente de que eran posiciones, están en una tumba, eran posiciones para ejercitar el cuerpo, sino para ser mejores hombres.
Esto pertenece perfectamente, encaja perfectamente con el confucianismo. Y además, muchos términos confucianos, como repito, han pasado a la medicina china. Sentirse bien físicamente, hay una famosa metáfora de un pensador confuciano del siglo XII que habla del Ren, que es el sentido del humano, la categoría más importante del confucianismo, también habla del bienestar que tienen los miembros del cuerpo. O sea, cuando uno se siente bien, uno puede mover las manos y los brazos, entonces es un hombre ético porque es igual a la categoría confuciana. No hay ningún problema. O sea, es un poco extraño. Y hasta hoy en día, si ustedes visitan Beijing, la farmacia de la medicina antigua se llama Ren. Y Ren es una categoría confuciana. No, para que vean esta unión entre el cuerpo y la experimentación médica del confucianismo. Bueno, creo que con esto les doy una pequeñísima introducción al pensamiento confuciano y a la importancia que tiene justamente el cuerpo y el comportamiento físico para realmente, esencial, fundamental, porque el confucianismo no es otra cosa, ¿eh? No promueve jamás las ideas doctrinales como el centro, sino promueve la práctica como centro del pensamiento ético confuciano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Flores Paz. En la moderación de la siguiente etapa, el profesor Suño Burstein.